debe vivir y puede vivir en comunidad. Más vale acompañado que estar solo en una vida egoísta, amontonando riquezas y placeres, que es vanidad, dijo el predicador. Es como perseguir el viento. En cambio, Jesús ha traído una nueva vida. Y esta vida consiste en que la vivamos todos juntos, en unidad, en armonía. Si hay algún consuelo, si hay alguna misericordia, si hay un sentimiento entrañable, dice el apóstol Pablo, compartan este gozo. ¿Por qué? Porque Jesús ha logrado este tipo de vida para todos sus seguidores, para todos sus discípulos, para todos sus creyentes. Y aún en la adoración pública, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. La adoración pública es una de las bendiciones más grandes que los cristianos han recibido de parte del Señor. A propósito, también es una ganancia de la muerte del Señor Jesucristo. La adoración pública debe ser vivida de tal manera que cada uno de los adoradores debe hacerlo en espíritu y en verdad. La adoración pública, como vamos a aprender, inicia con cada individuo, con cada persona que se propone, que se entrega al Señor de tal manera que adora al Señor de manera individual, de manera personal. Y cuando llega el momento de la adoración pública, como la que tenemos en esta mañana, simplemente será un reflejo de la vida de adoración individual y personal de cada cristiano. Ahora, debemos recordar esto, que debe ser en comunidad también, pero debe empezar de manera individual, de manera personal. Antes de entrar en tema, hermanos, déjenme recordarles que el predicador Salomón o cualquiera que haya sido, venía hablando o venía usando palabras reflexivas. ¿Qué significa esto? Que él se ponía a pensar con él mismo, pero también nos ponía a pensar a cada uno de nosotros. Pero cuando llega el momento del capítulo 5, él cambia un poco del lenguaje. Ya no va a usar tanto las palabras que hacen reflexionar, pero ahora él va a usar palabras instructivas, o sea, él va a dar instrucciones, él va a dar mandamientos a todos aquellos que van a estar oyéndole y que van a estar leyendo su escrito. Y es justamente como empieza el capítulo 5. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo el día de hoy, hermanos? Vamos a estar viendo que necesitamos tener cuidado dónde pisamos, qué terreno estamos pisando y la manera en cómo deberíamos comportarnos cuando vengamos al tiempo y al momento de la adoración pública. Entonces, vamos a ver, hay 4 instrucciones que el texto en este día nos da. Voy a pedirle, por favor, que abran sus Biblias donde ustedes leyeron. Instrucción número 1, guarda tu pie. Instrucción número 2, no te des prisa con tu boca. Instrucción número 3, cumple lo que prometes. E instrucción número 4 y final, teme a Dios. En nuestro primer punto va a constar allá en el versículo 1. Déjenme leerles para ustedes. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Repito, él ahora va a usar palabras de instrucción. Y es así como lo vamos a recibir. Anoche, hermanos, antes de dormirnos, le decía a mis hijas, traten de no desvelarse tanto y traten de dormirse temprano, porque mañana es día de culto. De hecho, no solamente anoche, pero trato de hacerlo seguido los sábados por la noche. Cuando llegué a este punto de Eclesiastés capítulo 5, vino a mi mente justamente eso como padre de familia y como pastor de todos ustedes. El hecho, hermanos, de que debemos de tomar completamente en serio este asunto. ¿Por qué? Déjenme decirles, cuando Salomón o cualquiera que haya sido, escribió justamente este capítulo, la vida del pueblo de Israel no estaba bien en términos de su adoración pública cuando ellos acostumbraban ir al templo. Tanto así que escuchen lo que dice, lo que escribió Malaquías, capítulo 1, verso 14. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete
y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Por qué el Señor, a través de su profeta, diría que maldito todo aquel que engaña? ¿Quién es todo aquel? El adorador, precisamente. Aquel que vendrá al templo a adorar a Jehová. ¿Quién es Jehová en este texto? Jehová es el que tiene el nombre grandísimo y el temible entre todas las naciones, y así lo había demostrado cuando él defendía a su pueblo de Israel. Entonces el profeta Malaquías busca transmitir esto al pueblo de Israel, que ellos están fallando en esa actitud y en ese comportamiento delante de Dios a quien ellos supuestamente adoraban. Recuerden, hermanos, el pueblo de Israel era completamente obediente, por lo menos exteriormente, de ir al templo, de traer los sacrificios, de traer las ofrendas, de adorarle a Él, y ahorita vamos a ver de qué manera lo hacían, pero algo faltaba. Tanto que Jehová, a través de su profeta, les dice: ustedes están en una condición de maldición. ¿Por qué? Porque están engañando. Entonces, este era el contexto, hermanos. Este era el ambiente que existía en el pueblo de Israel cuando el predicador escribe estas palabras. Algo mal estaba pasando dentro del pueblo de Israel. Y eso que tenían la etiqueta de adoradores. Y eso que tenían la etiqueta del pueblo escogido de Jehová. Pero algo mal estaba pasando en su vida de adoración pública, y por supuesto que nacía en su vida de adoración personal o individual. Entonces, cuando el predicador nos dice a nosotros también: guarda tu pie cuando vayas a la casa de Dios, está pensando justamente en ese ambiente que existía ahí. El pueblo de Israel estaba fallando. ¿Cómo está tu vida en esta mañana en cuanto a este mismo asunto? ¿Cómo vienes tú? ¿Cuántos de ustedes estaban emocionados el día de ayer, sábado, porque sabían que al otro día era domingo? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, dedicaron unos minutos a orar individualmente porque estaban emocionados y preparaban su corazón para venir esta mañana a la adoración pública? Como nuestro hermano nos dirigía en los cantos: vamos a cantar al alto y sublime. Vamos a entrar a la presencia del Señor, que es lo más maravilloso que puede haber para nuestras vidas en esta tierra. ¿O acaso se perdió ya el espíritu de adoración en nosotros? ¿Acaso se perdió ya la reverencia que debe haber y que siempre debió haber habido desde la vida y los tiempos del pueblo de Israel? Hermanos, como dijo nuestro hermano hace un momento, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, el cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras de Jesús no pasarán. Y la instrucción en este aspecto es completamente claro. Cuidado qué terreno estás pisando. Entonces, vayan al texto, por favor. Miren, otra vez está diciendo eso: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y por supuesto, hermanos, no evitamos pensar y recordar la experiencia extraordinaria que tuvo Moisés allá en Éxodo capítulo 3, en el monte Sinaí, con la zarza ardiendo. Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando, ¿cómo es, hermanos? Santo es. Los pies, hermanos, hablan de una vida. Los pies hablan de una actitud. Los pies hablan de un carácter. Los pies hablan de una conducta delante de Dios. Y no es que Dios quiere recibir solamente a los perfectos, no en ese sentido. Pero Dios está buscando que todo aquel que le busca, que todo aquel que se acerque, como cantábamos de Isaías, Él busca al quebrantado de espíritu. Él busca al humilde de corazón. Él busca a aquella persona que está contrita y humillada. Él busca a aquella persona que es sensible, que tiene un carácter de reverencia y de temor y de respeto delante de Dios. Cuando buscamos a Dios, cuando vamos a la adoración pública, no estamos entrando al patio de nuestro vecino donde podemos carcajear y donde podemos hablar como si nada.
Cuando vamos a la adoración pública y buscamos adorar a Dios, no es como chatear con los contactos que tenemos. No, es un encuentro con el alto y sublime, con el Dios altísimo, con aquel cuyo nombre es completamente grande y que es temible entre todas las naciones. Este es el tipo de Dios con que nosotros nos estamos enfrentando cada vez que tenemos un tiempo de adoración pública, amados hermanos. Amén. De ahí que nosotros entendemos que otros grupos cuidan mucho su aspecto de vestido cada vez que van a la adoración pública. Y vamos a agradecer eso, y vamos a festejar eso, y vamos a entender, según este contexto entonces, que cuando vayas a la adoración pública, ve con lo mejor que tú tengas. Porque es así como vas a estar cuidando tus pies. Porque es así como tú le vas a estar dando importancia, sabiendo qué tipo de terreno estarás pisando cada vez que tú entres al terreno del Señor. Ahora, déjenme decirle cómo lo hacía el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel llegaba el momento en que iban a ir al templo a adorar a Jehová, pues ellos traían sus ofrendas, ellos traían sus sacrificios. Y el Antiguo Testamento está lleno de instrucciones, qué tipo de sacrificios, para qué tipo de propósito debían traer ellos. Entonces el sacerdote los esperaba. Y cuando ellos entregaban el sacrificio al sacerdote, el sacerdote inmediatamente, él presentaba esos sacrificios en el altar delante de Jehová. Y el sacerdote acostumbraba elevar una oración por causa y en lugar de los adoradores. Y luego las personas que habían ido a adorar a Dios, ellos entonaban cantos completamente en reverencia. Y todo, hermanos, un silencio de reverencia y de respeto reinaba en ese lugar, en el templo de Dios. ¿Por qué? Porque se encargaban de hacerles sentir y de hacerles entender que no estaban en cualquier lugar, estaban ante la misma presencia de Dios. ¿Cómo terminaba esto? Después de que ellos cantaban estos coros al Señor, estos salmos, vamos a decir, a Jehová, a continuación el sacerdote leía una parte de la ley y todos ellos debían poner atención. Y una vez que el sacerdote leía una porción de la ley y que los adoradores escuchaban, pues el tiempo terminaba con una bendición de parte del sacerdote para ellos. Y ellos se iban a sus casas. Habían tenido un encuentro con Dios. Habían ido a adorar de manera pública al templo de Jehová. Pero esta es la queja de Malaquías y este es el sentir del predicador en Eclesiastés capítulo 5. Los dos tienen este espíritu de decir, oigan, ustedes cuando vienen a la casa de Dios, vienen con los pies sucios. Y no solamente eso, lo que traen, dice, traen ofrendas que ni para ustedes mismos sirven. Traen sacrificios que no sirven para ustedes, mucho menos Dios las va a aceptar. Son inaceptables. ¿Cómo se atreven a traer? ¿Cómo se atreven a decir? Dice Malaquías, ¿cómo se atreven a engañarse? Que vienen a adorar a Dios trayendo este tipo de sacrificios mutilados, dañados, inaceptables, y por la cual Dios no va a poder recibirlo. Entonces, cuando el predicador nos dice en esta mañana, cuando vayas a la adoración pública, prepárate previamente. Prepárate un sábado en el día, prepárate un sábado por la tarde, prepárate un sábado por la noche, porque sabes que al siguiente día tendrás una vida de adoración pública. Prepárate primero individualmente, porque al siguiente día estarás acompañado. ¿Se acuerdan? Estarás acompañado. Tendrás ese espíritu de más vale acompañado que solo. Ahora en la adoración pública, pero debes guardar tu pie. Ahora la pregunta, hermanos, que llega a nuestra mente, está bien, predicador, pero ¿cómo vamos a guardar nuestros pies? ¿De qué manera lo hacemos? Dejen que el texto hable, hermanos. Miren lo que dice: guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Dos cosas. ¿Cómo debemos guardar nuestros pies? Número 1, en forma negativa, no siendo como los necios. ¿Y como lo hacen los necios?
Número 1, los necios se engañan y traen a la adoración pública ofrendas y sacrificios que no sirven. Traen para presentar a Dios en la adoración pública ofrendas y sacrificios que no sirven. Hermanos, es como aquella ilustración, ¿se acuerdan? Está todo el mundo allá en Coppel y ve los aparadores de Coppel, ve tal vez un celular que cuesta 35,000 pesos, 40,000 pesos, ve tal vez un reloj, ve tal vez, no sé, abre la cartera y no le alcanza, pero ni para una cuarta parte de lo que desea sus ojos. Pero esa misma cartera va el día domingo al culto. Y cuando llega el diácono y está recogiendo las ofrendas, abre su cartera, ve la misma cantidad de dinero que abrió allá en Coppel. Y dice, no, para la ofrenda es mucho dinero, no puedo dar todo. Bueno, pues ese tipo de actitud y ese tipo de espíritu existía desde ya hace miles de años, hermanos, en el pueblo de Israel. En cuanto a la adoración pública, en cuanto a las ofrendas, en cuanto a dar sacrificios a Dios. Los necios presentan a Dios ofrendas y sacrificios que no sirven ni para ellos mismos. Y como no sirve para ellos mismos, se lo quieren dar a Dios. ¿Se acuerdan? Ofrendas de 50 centavos, de a peso. Lo que alcance tu mano a agarrar allá en tu casa. Y por favor, no estoy diciendo, no estoy subestimando a todos aquellos amados hermanos y hermanas que batallan siempre con dinero y que dan todo lo que tienen. No me refiero a eso. Estamos hablando de la actitud, estamos hablando del carácter, estamos hablando de la manera en cómo tú entiendes que vas a la adoración pública y que incluye, hermanos, incluye e involucra todos estos aspectos del dar en el tiempo de la adoración pública. Entonces los necios presentan ofrendas y sacrificios que no sirven ni para ellos mismos. Número 2, los necios también, cuando van a la adoración pública, ellos piensan que con lo que están presentando a Dios, ellos piensan que eso cancelará los pecados que han cometido en los días pasados. Miren lo que dice el texto. Dice, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. O sea, ellos ni siquiera están conscientes que lo que están haciendo en la adoración pública está mal. Ellos se engañan. Ellos piensan, ellos esconden su pecado detrás del dar, detrás de ofrendar, detrás de presentar sacrificios, detrás de dar su tiempo para ir al templo. Ellos piensan que no necesitan arrepentimiento. Ellos no están mayugados en su corazón. Ellos no están contritos y humillados delante de Dios. Ellos se refugian en lo que dan allá en el templo. Ellos se refugian en cosas externas. ¿Sí lo ven? Entonces, guardar tu pie en este día significa en forma negativa que no seas como los necios. Número 1, no des al Señor lo que para ti no sirve. Número 2, no pienses que cuando das al Señor, eso cancelará algún pecado que hayas cometido en los días pasados. No es así. No aplica así, amados hermanos. Entonces, si esto es lo negativo, ¿cuál será lo positivo? ¿Qué significa principalmente guardar tu pie cuando vayas a la casa de Dios? El mismo texto lo responde. Dice, acércate más para oír que para ofrecer sacrificios. El centro principal de la adoración pública es la palabra de Dios. El momento más importante de la adoración pública es la exposición de la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8 aprendíamos, ¿se acuerdan? Que Esdras abrió la ley y que todo el pueblo se colocó y que todo el pueblo estaba completamente atento a la lectura y a la exposición de la palabra de Dios. El apóstol Pablo en 1 Timoteo y en 2 Timoteo aconseja, instruye a estos jóvenes pastores que el centro de su ministerio será la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Que ellos deben ocuparse en la lectura,
que ellos deben ocuparse en la doctrina, que ellos deben ocuparse en la enseñanza, en la instrucción, en la predicación de la palabra de Dios a todos aquellos que le van a estar oyendo. Ellos debían predicar a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el centro y la actividad más importante de toda adoración pública, amados hermanos, es la exposición de la palabra de Dios. Y principalmente guardar tu pie significa que debes acercarte más para oír la exposición de la palabra de Dios. No hay comparación, amados hermanos. No hay algo que pueda sustituir la preeminencia de la exposición, presentación, predicación de la palabra de Dios en una adoración pública. Es un privilegio que tiene toda la iglesia y tienen todos los cristianos en la tierra, hermanos. La exposición de la palabra de Dios. Guardar tu pie entonces significa que vendrás a escuchar la palabra de Dios, que prestarás oído a la palabra de Dios. Nuestro Señor en el Nuevo Testamento estaba acostumbradísimo a decir esto: el que tenga oídos para oír, oiga. Lo mismo dijo a las iglesias allá en el libro del Apocalipsis: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La adoración pública no se limita a cantos. Estaba viendo un video, hermano, un video chistoso, donde en muchas iglesias ellos se han equivocado y ellos piensan que la adoración pública es cantar, cantar, cantar y cantar. Y los cantos sean movidos, sean rítmicos, o que los cantos sean demasiado emotivos, tanto que va a despertar tu emoción. Y cuando despierta y activa tu emoción, te engañas que estás en la misma presencia de Dios. Y puedes salir y decir: he sentido la presencia de Dios, porque aquel canto, la melodía de aquel canto, ya no dicen las letras, hermanos, dicen la melodía de aquel canto afloró, activó, impulsó mis emociones. Amados hermanos, la adoración del Espíritu no se basa en las emociones. Puede incluir las emociones, pero no es la base, no es lo principal. Lo principal de la adoración pública es la exposición de la palabra, y el mismo Salomón y el mismo predicador nos está diciendo: guarda tu pie de esta manera, acércate más para oír la palabra de Dios. Amén. Por eso es que nosotros nos dedicamos a los repasos los días martes, nos dedicamos a los repasos el día miércoles, y cuando se podía venir a las oraciones, se oraba por lo que se aprendía el domingo pasado. ¿Por qué, hermanos? Porque queremos que el pueblo de Dios aprenda, se forme recordando lo que ha escuchado el domingo pasado, porque es de lo que ha escuchado es que él demostrará o ella demostrará en la semana que va a hacer ajustes, que va a hacer cambios en su vida. ¿Por qué? Porque oyó, recibió con mansedumbre la exposición de la palabra, tanto que se ha comprometido, ahorita vamos a ver esto, se ha comprometido delante de Dios en hacer cambios en su vida, en hacer ajustes en su vida. Entonces, a eso, hermanos, se refiere el predicador cuando dice: guarda tu pie cuando vayas a la casa de Dios. Amén. Es importantísimo esto. Y por ejemplo, si fuéramos al Nuevo Testamento, Santiago nos dice que debemos ser prontos para oír y lentos para hablar, lentos para enojarnos, pero debemos ser prontos para oír, que seamos hacedores y no solamente oidores de la palabra. Hermanos, si no sabías, antes de este domingo, no sabías qué es lo más importante de la adoración pública, ahora lo sabes. Y tienes un compromiso delante de Dios. Y Dios te pedirá que tú le respondas a Él con lo que estás aprendiendo en esta mañana. Entonces, instrucción número 1. Cuando vayas a la casa de Dios, cuando vayas a demostrar, cuando vayas con tus demás hermanos y hermanas, cuando vayas a juntarte con ellos en la adoración pública, guarda tu pie, acércate más para oír que para presentar sacrificios de los necios. Amén. Punto número 2, no te des prisa. En la adoración pública ahora también incluye
lo que es la oración. Verso 2 y verso 3. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. La oración, hermanos, es una disciplina que existe en la vida personal individual del cristiano, pero que también se refleja en la adoración colectiva y pública de los cristianos. No podemos excluir la disciplina de la oración en la adoración pública. Es importante. Así era en el pueblo de Israel, así lo instruye Salomón aquí, y el Nuevo Testamento está lleno de que la oración es una disciplina poderosa, que debemos tener muchísimo cuidado y que debemos tener sabiduría hasta en eso, en cómo orar, amados hermanos, cuando estemos en la adoración pública. Y Salomón nos va a decir de qué manera se debe hacer. Vayan al texto otra vez. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a decir palabra delante de Dios. Luego dice, por tanto, sean pocas tus palabras. En la oración, hermanos, en la disciplina de oración, debemos de tener mucho cuidado en no usar vanas repeticiones. No es orar por orar. Y otra vez, hermanos, el predicador lo dice, porque él veía esto de sus paisanos en la hora de la adoración pública. Y es con todo respeto como los musulmanes, pero cuando los musulmanes se ponen a orar, hermanos, son oraciones demasiado largas. Y es lo que dice nuestro Señor allá en el Sermón del Monte. No sean como los gentiles que piensan que por muchas vanas repeticiones y que por mucha palabrería, ellos piensan que van a ser oídos delante de Dios. En otras palabras, personas o necios, aquí lo compara Salomón, necios que piensan que entre más larga sea una oración, hay más garantía de que Dios lo va a escuchar. Y hay que tener cuidado con esto. Entonces son dos cosas principalmente que el predicador está abordando aquí. Número uno, no pienses tú que en la adoración pública, en cuanto a la disciplina de oración, no pienses que la oración debe ser entre más larga mejor. No. Número dos, no pienses que la oración debe ser sin sentido. Quiere decir que no es la primera cosa que piensas. Y así lo dices. Por eso el predicador tiene cuidado en decir, oye, no te des prisa con tu boca, en articular, en decir una palabra que piensas que es. Está hablando de palabras sin sentido. Y debemos de cuidar esto, hermanos. Recuerden, la adoración pública es un reflejo de la adoración individual y personal en cada uno de los hijos de Dios. Si no existe una adoración individual y personal, no puede haber un reflejo en la adoración colectiva. Esto es importante. La adoración pública es el reflejo de la adoración personal e individual, en tu casa, en tu trabajo, en la cocina, donde quiera que estés. Y en cuanto a la disciplina de la oración, insisto, no pienses que entre más larga sea la oración, que entre más tiempo sea la oración, es garantía de que será escuchada por Dios. No es así. Lo dice el predicador y lo confirma el mejor predicador del planeta que ha habido, el Señor Jesús, en su Sermón del Monte. No piensen que por mucha palabrería y vanas repeticiones serán escuchadas esas oraciones. No digan palabras sin sentido. En la oración pública, hermanos, todo aquel que siente en su corazón orar en la adoración pública, o sea, debe pensar. Ahorita vamos a ver cuál es la clave. Debe pensar, debe decir palabras con sentido. No debe decir palabras al ahí se va. Deben ser con mucho cuidado. La pregunta es, ¿por qué tanto, hermanos? ¿Por qué tanta importancia a todo esto en cuanto a la oración? En cuanto a hablar con Dios, ¿por qué tanta importancia? Dejen que el texto hable, por favor. Vean allá en el verso 2, dice, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Porque hay una gran distancia. Y no solamente en términos de metro o de geografía,
pero en cuanto a una calidad de carácter moral y espiritual entre Dios y nosotros. Y es que, hermanos, ese es el verdadero problema. ¿Se acuerdan que les decía en nuestro primer punto? Cuando tú vayas a la casa de Dios y vayas a adorar a Dios, no es como entrar al patio de tu vecino. No es como el chatear con todos tus contactos y usar miles de imágenes. No. Estás hablando y te estás acercando al gran Dios temible entre todas las naciones, al alto y sublime. E igual en la oración, cuando en la adoración pública se eleva una oración a Dios, debemos de tener en cuenta que nosotros lo hacemos desde la tierra, y esto significa, amados hermanos, que somos finitos, que somos pecadores, que somos limitados, que somos los necesitados, y que Dios es el alto y sublime, que mora ya en la eternidad, que está en los cielos. Y es precisamente como el Señor Jesús también enseñó a orar a sus discípulos. Él dice: no usen vanas repeticiones, no usen palabras sin sentidos, no lo hagan a prisa allá. Pero cuando ustedes vayan a orar, háganlo de esta manera. ¿De qué manera? Padre nuestro, ahora ayúdenme, hermanos, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sí lo ven, hermanos? La gente desde el tiempo del pueblo de Israel perdió ese espíritu de reverencia y de completo respeto. Entonces, hermanos, por ejemplo, a mis hijas de vez en cuando les recuerdo: ¿saben qué? Ustedes canten al Señor. Ustedes canten los coros que se les presente ahí. Cántenlo. Pero es que cántenlo porque se están dirigiendo a un gran Dios alto y sublime. Cuando sea un momento de oración, cierren los ojos. Y no es que Dios solamente escucha oraciones con los ojos cerrados, no me refiero a eso. Pero me refiero a guardar esa reverencia, a tener esa reverencia de orar. Les digo, al momento de oración, cierren los ojos. Cierren los ojos. Y ahora sabemos por qué. ¿Por qué? Porque ustedes están en la tierra, y al que se están dirigiendo es el alto y sublime que mora, que habita en la eternidad, que es el Santo de Israel, y que es temible entre todas las naciones, y que Jesús mismo nos enseña que cuando oremos estemos conscientes de ello. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo es el nombre de Dios? Es temible entre todas las naciones, amados hermanos. Amén. Entonces, nuevamente, aún en el ejercicio y en la disciplina de la oración, en la adoración pública, debe ser con mucho cuidado. Debe ser lo mejor posible. Y sigue esa pregunta, hermano. Sí, hermano, sí le voy entendiendo, pero yo quiero saber más, quiero entender de manera más clara y específica cómo se da esto. Y gracias a Dios que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, él nos explica de qué manera. Dice, en primer lugar, cuando tú ores, ya sea en tu vida personal, individual o colectiva, en la adoración pública, debes entender algo. Que tú al momento de orar, y si se refiere a petición, tú no sabrías qué pedir. Tú no sabes pedir verdaderamente lo que es bueno a Dios. Y hay que estar conscientes de ello. Si queremos hacer ajustes en nuestra oración en esta mañana, escuchemos a Pablo en Romanos capítulo 8. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos pedir. No sabríamos pedir lo que es mejor. No sabríamos pedir lo que Dios tiene guardado para nosotros. No sabríamos pedir. ¿Por qué? Porque somos terrenales. Somos pecadores. Somos necios. Seríamos como aquellas personas de Santiago, hermanos. Dice, cuando ustedes piden, no reciben. ¿Por qué no reciben? ¿Por qué? Precisamente, piden mal. ¿Y qué es pedir mal? Pues cuando los necios piden aquello que es para su propio placer, para su propio beneficio, para su propia conveniencia. Y hermanos, hasta estas alturas en el capítulo 5, el predicador nos ha estado diciendo, oigan, miren lo que el necio hace. Busca
encontrar todo aquello que tiene que ver para su propio placer. Entonces el apóstol Pablo nos dice, hermanos, cuando ores no lo hagas de esta manera. Debes reconocer, aceptar y estar consciente que en el ejercicio y disciplina de oración tú no sabes pedir, pedirías mal. Entonces, si esto es así, hermanos, ¿qué hacemos? El apóstol Pablo responde, gracias a Dios que Él ha dado a sus hijos, a su pueblo, su Espíritu. Y es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros. En una manera indecible, dice el texto. Es el Espíritu quien nos ayuda a pedir aquello que verdaderamente Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Lo repito. Es el Espíritu que nos ayuda a nosotros a pedir aquello que Dios tiene guardado para nosotros. Ya vimos que si fuera por nosotros mismos, pedimos mal y ni siquiera vamos a recibir, porque Dios no nos dará algo que vamos a gastar en nuestros propios deleites y placeres. Pero cuando dejamos y permitimos que el Espíritu trabaje en nuestra mente y en nuestra voluntad, entonces es cuando vamos a Dios con un corazón contrito y humillado y pedimos aquello que Dios de por sí ya tiene guardado para nosotros. Esto es, pero, exquisito, hermanos. Es muy importante. Dices tú, sí, hermano, voy entendiendo, pero ¿cómo voy a sentir el Espíritu? ¿Cómo voy a saber yo que es el Espíritu quien está intercediendo por mí y me está haciendo pedir aquello que es la voluntad de Dios? Nos ayuda Jesús. Dice que cuando el Espíritu Santo vendría a este mundo, después de que Jesús ascendiera a su Padre, el Espíritu Santo haría un trabajo muy especial entre los creyentes. Número 1, Él enseñaría y haría recordar todo lo que Jesús ha enseñado a sus discípulos. Uno de los muchos trabajos del Espíritu Santo en el pueblo de Dios es este, hermanos. El hacer recordar las palabras y enseñanzas de Jesús y el enseñarles las palabras de Jesús. Nuevamente, escuchen bien, por favor, el trabajo del Espíritu Santo está conectado con la palabra de Dios en la memoria, en la mente, para que afecte la voluntad de todos los creyentes. Cuando esa revelación de la palabra de Dios recibida, aprendida, entendida en la vida del creyente, es esa misma palabra de Dios que sirve como base para que tú puedas elevar una oración a Dios. Y que dentro de esa oración contenga esos ingredientes que estamos aprendiendo aquí. Que tú estás consciente que eres un pecador, un limitado, que por ti mismo no sabrías qué pedir, pero lo pides en el nombre de Jesús, lo pides en Cristo, lo pides porque estás valorando y estás recordando y estás buscando aplicar lo que tú has oído, recibido, entendido de la palabra de Dios en tu mente, en tu memoria, y que está haciendo efecto en tu voluntad, que es lo que más importa. Tu voluntad es la que debe dirigirse a Dios en este sentido y de decir, Dios, en el nombre de Jesús, yo quiero esto, quiero todo aquello que te honre, quiero todo aquello que santifique más tu nombre, quiero todo aquello que va a traerte gloria, quiero más de ti y quiero menos de mí. Quiero que tú seas el primer lugar en mi vida. Yo no quiero nada de mí, como diría Robert Murray McCheyne, uno de mis predicadores favoritos. Decía, ¿saben qué? Dice, yo no quiero absolutamente nada en este mundo. Lo único que quiero es parecerme a Cristo. Señor, y es lo que te pido, hazme más parecido a Cristo y menos parecido a mí mismo. Esta es mi oración, decía este predicador que murió a los 29 años. Entonces, en la vida pública, de la adoración pública de Dios, la disciplina de la oración es demasiado importante, es demasiado sagrada y debe ser demasiado reverente también. Y todos aquellos hermanos que les pidan que dirijan una oración, pidan al Señor sabiduría, pidan a Dios que le traiga a su memoria un extracto, una parte de la palabra de Dios que ustedes han recibido, memorizado, aprendido, entendido, de tal manera que cuando ustedes articulen esta oración en público, traiga gloria a Dios y santifique más el nombre de Dios.
¿Por qué? Porque es el alto y sublime. Porque Él habita en la eternidad. Porque es el Santo de Israel. Y porque su nombre es temible entre todas las naciones. Amén. Tercera instrucción. Cumple lo que prometes. Capítulo 5, verso 4 al 7a. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Otra vez, el predicador va a contrastar, a comparar un poco entre aquellos verdaderos adoradores y los necios. Y seguramente tiene muchas citas de la ley en su mente. Pero déjenme darles una, por ejemplo. Deuteronomios 23, 21 y 22 dice así: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Miren este pedazo de ley en Deuteronomios 23, 21 y 22, hermanos. Dice, parte de la adoración pública es el hacer votos, es el hacer promesas a Jehová. Es una respuesta a Jehová, como decíamos en nuestro punto anterior. El hacer votos a Jehová, hermanos, el hacer promesa a Jehová, en aquel tiempo funcionaba de muchas maneras, pero déjenme darle una de las principales razones o por qué los israelitas hacían este tipo de votos o de promesas. Es, por ejemplo, Ana. ¿Se acuerdan de Ana, hermanos? Ana era estéril, tenía un problema, ¿se acuerdan? Y ella cuando fue a Silo, cuando fue a la casa de Dios en aquel tiempo, ¿se acuerdan que ella hizo un voto? Hizo una promesa basado en una necesidad que ella tenía. Y es que ella le dijo a Dios, se atrevió en oración, acuérdense, se atrevió en oración decirle a Dios, a comprometerse con Dios. Dios, si tú me concedes lo que yo necesito, yo te lo ofrezco completamente a ti. Es una maravillosa historia. ¿Se acuerdan que habíamos visto ya en 1 Samuel? Este es un voto. Esta es una promesa a Dios. O sea, el condicionarse con Dios, Dios, por favor yo te pido, respondas mi oración, me des lo que necesito, y a cambio, Señor, yo te prometo que. Y en el caso de Ana, dice que Dios oyó la oración de Ana, Dios le concedió lo que Ana tanto pedía y necesitaba. Y lo maravilloso de la historia de Ana es que Ana cumplió lo que le prometió al Señor. Dedicó a su hijo de tiempo completo al servicio de Jehová. ¿Se acuerdan? Este era un voto. Pero en el tiempo de Israel, en el tiempo del predicador, seguramente había visto y había oído miles de casos donde ya el pueblo de Israel estaba tomando a la ligera los votos y las promesas que hacían a Dios. Eran dos problemas que el predicador veía. Número uno, que ellos tomaban los votos y las promesas a Dios a la ligera. Y número dos, que no importa que habían hecho un voto o una promesa a Dios, le echaban la culpa a otra persona porque ya no lo podían cumplir. Y el predicador entonces dice esto y usa palabras muy pesadas, hermanos. Él decía, mira, cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla. ¿Por qué? Da la razón, número uno, porque es malo tardarse en cumplir una promesa. Porque Dios no se complace en los necios. A Dios no le gustan las promesas de los necios. Por eso dice, debes cumplir lo que prometes. Y luego dice esta palabra que puede ser malinterpretada. Mejor es que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. O sea, es mejor que no prometas nada. Es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas.
Y muchos podemos agarrarnos de ahí. Ya ves, yo por eso no hago promesas. Es la excusa perfecta para todo el pueblo, hermanos. Yo por eso no prometo nada. Yo por eso no presento mis votos. Yo por eso no hago este tipo de promesas. Porque no quiero fallar. No quiero incumplir. Pero este no es el punto del predicador. Él está resaltando la gravedad de una persona que cuando promete algo a Dios no lo cumple o se tarda en cumplirlo. ¿Sí lo ven? No está justificando a los adoradores que no prometen para nada. ¿Cómo los justificaría si era parte y es parte de la adoración pública a Dios? Los votos y las promesas son parte, son ingredientes en la lista de la adoración pública a Dios. ¿Cómo estaría justificando a los adoradores que mejor no prometan nada? No, él está resaltando la gravedad del incumplimiento o de la tardanza en el cumplimiento de un voto o de una promesa. Espero haya quedado claro. Espero que nadie salga en esta mañana diciendo, yo por eso no prometo, porque no quiero incumplir. Ese no es el punto. El punto es que debes entender que parte de la adoración pública a Dios son los votos y promesas. Y el predicador nos está enseñando, nos está instruyendo cómo lo debemos hacer. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar. O sea, no uses excusas. No digas delante del ángel que fue ignorancia, que no habías entendido bien, que no fue así como pensaste. Hay un castigo para ello, hay una consecuencia para ello. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya? Miren esto, hermanos, esto es grave. Y que destruya la fuente de tus ingresos. Y el ejemplo máximo que podemos ver está en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Ananías y Zafira. Si entendemos la historia de Ananías y Zafira, creo que vamos a entender muchísimo la instrucción del predicador en cuanto a las promesas. Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron ellos, hermanos? ¿Se acuerdan? Esa historia del Nuevo Testamento nos ilustrará muy bien nuestro tercer punto. ¿A qué se refiere el predicador? Y gracias a Dios que Lucas escribió esa historia allá. Número 1, ellos presentaron una ofrenda a los apóstoles. Ustedes digan verdadero o falso. Ellos presentaron una ofrenda a los apóstoles. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Entonces, ¿por qué Dios los castigó con la muerte? Si ellos dieron una ofrenda, ¿es bueno dar ofrendas a Dios, hermanos? ¿Es bueno dar una promesa a Dios? Sí. Entonces, ¿por qué murieron ellos, hermanos? Porque no cumplieron, pero acabamos de decir que sí cumplieron. Solo dieron una parte. ¿Y quién se quedó con la otra parte que era y le pertenecía a Dios? Ellos mismos. ¿Se dan cuenta en qué consistió esta sentencia o este castigo de parte de Dios para Ananías y Zafira en ese momento cuando ellos prometieron a Dios y ellos ofrendaron? Consistió en que no le dieron todo a Dios. Le dieron una parte. Y Pedro, el apóstol, todavía les dice, oigan, ¿pero qué no ustedes ya se habían quedado con lo que le toca a ustedes? Nadie les dijo a ustedes que le den toda esa ganancia a Dios. Nadie les dijo. Es una promesa que actuó en ustedes. Fue algo en ustedes, fue algo que nació de ustedes. Nadie les dijo, den todo. Oigan, el apóstol Pedro les dijo, se supone que ustedes decidieron, en cuanto a esa promesa, ustedes decidieron quedarse con una parte que no le pertenecía a Dios, y está bien y se respeta. Pero el error de ustedes y el pecado de ustedes fue que aquello que habían prometido a Dios, tomaron una parte y se lo quedaron ustedes. En otras palabras, con lo que habían primero, se habían quedado, no fue suficiente para ustedes, tanto que tomaron la parte de Dios. Y en eso consistió el pecado de ellos. Entonces, hermanos,
Debemos pensar en esto. A veces sin querer y sin saber, hermanos, bien lo que el predicador o allá Lucas en el libro de los Hechos nos dice en cuanto a las promesas de Dios, muchas veces nosotros sin querer y ni estar completamente conscientes, hemos prometido a Dios y hemos dado a Dios. Hemos cumplido a Dios tal vez de la manera como Ananías y Zafira lo hicieron. Y es que toda nuestra vida cristiana, hermanos, incluye promesas a Dios. Toda. Hasta en los cantos, hermanos. Hasta en los coros. Se me enchinó un poquito la piel cuando estábamos cantando hace 3 domingos. Estábamos cantando, no daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. ¿Sí me entienden, hermanos? O sea, sin querer nosotros estábamos prometiendo a Dios lo que tal vez no estamos cumpliendo. Y ahora nos llega esta palabra de Salomón o del predicador. Cuando tú le digas a Dios que vas a hacer algo para Él, más vale que lo cumplas o quieres echar a perder la fuente de tus ingresos. Y otra vez, sí, ya entendí, hermano, por eso yo la próxima vez que cantemos, no daré mi vida a nadie más, no daré mi tiempo, no daré la gloria, por eso mejor me voy a quedar calladito, no quiero condenarme. Un momento, entonces no estás entendiendo. Pues es que tu privilegio es prometer a Dios, pero cumple a Dios, no te tardes, no seas necio en este sentido. O el himno santo, santo, santo. Señor omnipotente, siempre el labio mío, ¿qué dice, hermanos? Loores te dará. ¿Será cierto, hermanos? Siempre el labio mío, loores te dará. Es una promesa y un voto que le hacemos a Dios. ¿Lo cumplimos? Pues solo Dios sabe. Y cada uno de nosotros sabe. Y en muchas maneras, hermanos. Nuestro tiempo a Dios. Señor, gracias por salvarme, gracias por la salvación que me das, Señor. Gracias por la maravillosa. Y otra vez, esas vanas repeticiones y esas oraciones larguísimas acerca de la soberanía de Dios, de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios, etcétera, 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 etcétera. Y le dedicamos a Dios solo un poquito de tiempo. Ya sea en nuestra vida personal o ya sea en la adoración pública. Eso no es cumplir una promesa a Dios. Y nuestra lista, hermanos, se espantarían. Seguiría y seguiría y seguiría. Nuestro servicio a Dios. Anhelo trabajar para el Señor. ¿Cómo dice el himno, hermanos? ¿Y qué? Y estar ocupado en la viña del Señor. Mi anhelo es, ¿qué? Orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Creo que con mucho cuidado vamos a tener que cambiar algunas letras de los cantos e himnos que cantamos, hermanos. Porque sin querer, sin estar conscientes, nosotros estamos promete a Dios lo que tal vez no estamos cumpliendo en su totalidad. ¿Qué decir de los diezmos y ofrendas, amados hermanos? ¿Qué decir? Debe haber una etiqueta en nuestra frente de Ananías y Zafira, ¿no? Les decía aquella vez que desde el sábado cada individuo, cada persona, cada familia debe tener un tiempo y decir vamos a prometer algo a Dios, vamos a ver nuestra cartera, vamos a ver nuestra caja y vamos a prometerle a Dios de una vez para que el domingo simplemente nosotros lo entreguemos en la adoración pública. Pero como dije, hermanos, no se hace, y gracias a Dios por aquellos que lo hacen. No se hace. Antes de venirse, sí, la ofrenda, híjole, ya medio camino, sí, la ofrenda, de ver. A ver, ¿cuánto sobró del molino? Sí, pásame eso, por favor. ¿Entienden? Oye, ¿por qué no das más? ¿Por qué no das más? Pues para mí. ¿Entienden? Hay algo que el pueblo de Dios necesita entender. Que no están tratando con cualquier persona. Están tratando con el Dios alto y sublime
el que mora en la eternidad, cuyo nombre es temible entre todas las naciones. Es temible entre todas las naciones. ¿Por qué? Porque Dios demostró ser un fuego consumidor con los enemigos de su pueblo. Demostró ser un fuego consumidor con Ananías y Zafira. Demostró ser un fuego consumidor con la gente de Malaquías, que le robaban hasta los diezmos a Jehová. Demostró ser un fuego consumidor para el faraón y su ejército. Demostró ser un fuego consumidor hasta en la misma cruz del Calvario por nuestros pecados. Y si su nombre es temible y fuego consumidor, amados hermanos, entonces nuestra cuarta instrucción y final es esta. Y así cierra el predicador, después de sus 3 instrucciones. Pero tú teme a Dios. ¿Por qué tomas a la ligera no cuidar el terreno donde pisas cada vez que vienes a la casa de Dios? Porque no tienes suficiente temor. ¿Por qué no le pones atención a la disciplina de la oración personal y pública? Porque no tienes el temor de Dios. ¿Por qué tomas a la ligera este asunto de prometer o ni siquiera saber que parte de la adoración pública son los votos y promesas a Dios? ¿Por qué lo tomas a la ligera? Porque no tienes el temor de Dios. Y él en su cuarta instrucción cierra así su argumento. Pero tú teme a Dios. Y es lo que dice Hebreos 13. Nuestra aplicación del Nuevo Testamento, hermanos. Dice, ofrezcan al Señor sacrificios de alabanza, que honren su nombre, que glorifiquen su nombre. ¿Cuál nombre? Temible entre todas las naciones. Dice, ustedes ofrezcan a Dios sacrificios de alabanza. Él es fuego consumidor, pero para sus enemigos. Pero en cuanto a ustedes, Dios les ha dado su Hijo, el mejor sacrificio, y Dios los ha salvado y Dios los ha perdonado. ¿Cuál debe ser la respuesta? Dice el escritor de Hebreos, ofrezcan a Dios sacrificios de alabanza, que honren su nombre. El mismo Señor, en la casa de oración, Él agarró un látigo y destrozó todo aquello que estaba manchando, intoxicando, corrompiendo la casa de Dios, ¿se acuerdan? Y Él dijo, ustedes han convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones. Casa de oración será llamada la casa de mi Padre. ¿Por qué, hermanos? Porque en la mente y en la práctica de Jesús, la adoración pública a este Dios todopoderoso es lo más importante que puede haber. Así que, hermanos, déjenme terminar con esto. No va a ser pecado si alguien alguna vez viene en ropa viejita. No va a ser pecado. O venga en huaraches, o venga en chanclas. Así es aquí. No hay ningún problema. Pero ten mucho cuidado la próxima vez que vengas a una adoración pública a la ligera. ¿Se acuerdan, hermanos, sin haber estudiado Eclesiastés? Les decíamos, báñense, arréglense bonito, vístanse bonito. ¿Por qué? Porque vamos a la adoración pública de un Dios que es alto y sublime, que habita en la eternidad y que su nombre es temible entre todas las naciones, y que le creemos, le adoramos, le amamos, le queremos servir, queremos engrandecer su nombre, queremos temer, queremos guardar lo más que se pueda de reverencia. Amén. ¿Por qué no damos gracias a Dios? Y hermano Claudio, diríjanos en oración una vez más.